Yo soy Karen Macarro, estudiante de la licenciatura en Historia en la Universidad de Sonora. Y yo soy Eduardo Moreno Armenta, también estudiante de la licenciatura en Historia de la Universidad de Sonora. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast con un micrófono, porque sabemos que los podcasts no son así, que deben ser dos y se los juro que compramos dos, pero necesitamos un ingeniero de sonido, a alguien. Fue toda una odisea querer utilizar dos micrófonos, pero pues lamentablemente no somos expertos en... Pero aquí lo vamos a hacer con uno, ¿verdad? Sí. Se trata de la divulgación histórica, vamos a hablarles de un tema, eh, de una autora, ¿no?, en específico, que se llama el tema Catolicismo y Peronismo, la religión como campo de conflicto, Argentina 1945-1955. La Ajá. autora es... Es Susana Bianchi. Susana Bianchi es una profesora titular de la Universidad de Buenos Aires y es una experta en el tema tanto político como de religión argentina. Les vamos a dar unos ejemplos de sus obras, que es El Partido Peronista Femenino. Otra es Actores, Ideas y Proyectos Políticos de la Argentina Contemporánea, y también la historia de las religiones en Argentina y la minoría de las religiones, ¿no? Se desprende de ese tema. Entonces podríamos decir que ella es una experta como en esta temporalidad del peronismo. El peronismo es, vamos a ponerles un ejemplo, ¿no? Se toma como que el apellido de los gobernantes para nombrar así a su mandato, a lo que duró su mandato. Por ejemplo, el cardenismo, ¿no?, que lo nombramos los historiadores para saber a qué temporalidad nos estamos refiriendo, ¿no? Entonces, este tema tiene un contexto de Guerra Fría y un contexto del peronismo, ¿no? O sea, de la Argentina peronista. Entonces, vamos a dar como que los antecedentes, ¿no?, Ajá, sí, de cómo el surge catolicismo hizo su alianza con el esa peronismo. alianza? Bueno, para la década de 1930 nos dice la autora que la Iglesia Católica surge como un actor político, el cual buscaba cambiar, buscaba ser más bien el principal organizador social. O sea, ellos venían pues, a revisar las estructuras sociales y que... A llevar a cabo su proyecto social, ¿no? Ujú. Su proyecto de sociedad, así como también lo tenía el peronismo. En ese entonces se vio como un objetivo común. La iglesia surgió en esos años, ¿no?, en esas décadas, como menciona Eduardo, como un actor vigoroso, fuerte, ¿no? Pero la iglesia siempre, o sea, desde antes de esa década ha sido importante para la sociedad porque la sociedad en su mayoría ha sido católica, la sociedad occidental. Entonces, no es que la iglesia haya dejado como de ser importante o de ser como uno de los fundamentos, uno de los, sí, de los fundamentos de la sociedad, sino que la religión a veces aparece en escena y a veces no, porque hay gobernantes que pretenden desarraigar la religión y otros que pretenden recristianizar a la Ajá. sociedad, como lo menciona Jan Meyer, ¿no? El Sí, de y que se ha repetido yo creo que en varias veces en la historia en varios países de América Latina, ¿no? Pienso. Sí, entonces esos son los antecedentes, ¿no? De que Ajá. en la década de los 30 vas a hablar de la Sí, alianza tercerista. la alianza principalmente surge como las coincidencias, ¿no? Ambos se presentaban como una opción tercerista. ¿Esto qué quiere decir? Pues que eh, no eran lo que se consideraba el individualismo capitalista, pero tampoco era el colectivismo comunista, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué crees que no sean ninguna de esas dos opciones, que no hayan sido? Porque, bueno, esto me viene mucho a la mente a lo del tercer mundo, que dicen. Aparte porque la Iglesia Católica pues no estaba en contra también del comunismo porque pues como bien lo decía Marx, era el opio de la La sociedad. religión. La Ujú. religión era el opio de las masas, decía el marxismo, entonces la iglesia obviamente iba a estar en contra, ¿no?, de Ajá. una ideología atea, pero también estaba en contra supuestamente del capitalismo, de ese individualismo tan reacio del capitalismo. El capitalismo salvaje que Salvaje, dice. ajá. Ajá. Ahorita sería el salvaje, ¿no? Contemporáneamente hablando. Pero bueno,
En 1945, esto lo decimos rápidamente, se envía una carta pastoral a la sociedad argentina para pedirle a sus fieles la prohibición de votar por partidos políticos que sostuvieran el divorcio o la separación de Estado e Iglesia. O sea que la Iglesia estaba prohibiendo a sus fieles votar por ese tipo de partidos. Entonces, explícitamente ya tenía el apoyo o sea, la Iglesia ya estaba apoyando al peronismo, ¿no? A Perón, porque tenían como que un proyecto social de justicia social común, el justicialismo, que consistía en la conciliación de las clases. Nos dice la autora que fue explícito el apoyo a la candidatura de Perón. Sí. A la Iglesia Católica. O sea que ambos se apoyaron, ¿no? O sea, ambos se legitimaron uno al otro. Ajá, porque la Iglesia vio la oportunidad como ya podemos recristianizar otra vez a la sociedad con este gobierno que comparte valores que afines a nosotros, y el peronismo dijo, obviamente si tenemos el apoyo de lo más importante para la sociedad, que es la Iglesia Católica, obviamente que llevamos las de ganar, ¿no? Entonces, en este modus vivendi, o sea, en esta relación de paz que tiene la Iglesia y el Estado, después de haber tenido conflictos, se le llama modus vivendi. Bueno, así lo denomina el autor, es un autor sonorense que se llama Jorge Mario Álvarez, es un doctor. También egresado de la licenciatura en Historia. Sí, de aquí de la Universidad de Sonora es egresado, y fíjate que él era mi maestro en la prepa. En la prepa era como un maestro suplente, y yo no sabía que en ese entonces yo supe de la carrera en Historia, ¿no? Pero no sabía si en verdad la iba a estudiar. Entonces, yo lo veía a él como muy interesado en esos temas del socialismo, comunismo, y a mí también me empezaba a llamar la atención desde ese entonces, ¿no? Pero no sabía, o sea, yo cuando ya en la universidad me empecé a interesar por estos temas de anticomunismo, relación Estado-Iglesia, consulté obviamente su tesis, que es súper buena, y él nos habla del modus vivendi, de lo que les digo, es la relación pacífica que llevan después de un conflicto la Iglesia y el Estado. Entonces, lo podríamos ligar con eso, ¿no? La autora Susana Bianchi nos está hablando del modus vivendi sin denominarlo de esa manera, pero haciendo conexiones, ¿no? Con México, porque Álvarez nos habla del anticomunismo, pero en México, en los gobiernos de Miguel Alemán. Sí, y Ávila Camacho, ¿no? Ajá. Que fueron unos gobiernos anticomunistas declarados. Entonces, bueno, seguimos con, el catolicismo y el peronismo tenían el proyecto de la justicia social, ¿no? Común, y la conciliación de clases, que era, pues la Iglesia reclamaba que al pobre ya se le diera un poco, ¿no? O sea, como, sí, no hacer sujetos de derechos en sí, pero sí pedir ellos más como por las leyes más celestiales, como que a los pobres también les pertenece, ¿no? Y todo esto. Buscaban quitar todas las desigualdades sociales, sí, y todos los problemas sociales. Se supone, ¿no? En un principio. Y obviamente pues tenían sus coincidencias en cuanto llega al poder Perón. Pero esto no impidió que tuvieran conflictos, ¿no? Una vez ya en el poder, que es lo que nos dice la autora, los campos de conflicto con la religión. ¿Me podrías decir alguno de los conflictos, Karen? ¿Sí? Claro que sí, maestro Eduardo. Uno de los conflictos fue que, como te dije, o sea, la religión, la Iglesia como institución se entusiasmó porque dijo, podemos volver a adoctrinar a los niños desde la primaria con la enseñanza religiosa. Ajá. Pero se toparon con la sorpresa de que el peronismo buscaba una exaltación, pero a las figuras del peronismo, o sea, a las figuras políticas, como al mismo Perón y a Evita Perón, que era la esposa de Juan Domingo Perón. Y es muy interesante porque nosotros vimos algunos ejemplos, ¿no? De los libros de historia, tanto de historia, de educación primaria, de ese entonces. Y es como la exaltación, ¿no? Hacia Perón. Y también otra de los conflictos fue que la Iglesia no puede competir contra la fundación de Evita Perón. Sí, en la caridad. En la caridad. Y también esto lo podemos ver tanto en los libros de texto de primaria. Sí, o sea, la Iglesia vio que el peronismo estaba abarcando áreas que la Iglesia consideraba como suyas, ¿no? Entonces, ¿cómo podía competir la Iglesia con sus donaciones, con su caridad? ¿Cómo podría competir con Evita Perón? Que Evita Perón estaba como que muy centrada en eso, ¿no? En ayudar. También después se retomó la figura de Evita Perón como para una figura feminista, ¿no? Que, o sea, sí, podría hablarse de una feminista de su época, pero esa es otra historia.
Que, bueno, ahora que tocas ese tema de femenino, el sufragio femenino en 1946 también significó otro conflicto para la iglesia, porque dijeron, bueno, que las mujeres sí voten, pero que no se metan en la política porque van a descuidar sus hogares, nos dice la iglesia. Entonces era una preocupación para ellos. Era una preocupación porque ya estaban como politizando este sector femenino que pues la iglesia pues a la iglesia no le parecía como un plan atractivo, ¿no? Porque entonces, ¿qué iba a pasar con las mujeres, ¿no? También nos puedes hablar, por ejemplo, del obrerismo, el carácter obrero que tomó el peronismo. Sí, y ahí es donde le preocupaba a los católicos intelectuales, que era la justicia social, pues implicaba la restribución tanto de bienes como de espacios, como de formas de vida, con la clase obrera, que se las había negado anteriormente. Entonces eso buscaba el justicialismo. Entonces la irrupción de las... Pero se supone que la iglesia, que la iglesia y el Estado buscaban lo mismo, ¿no? O sea, y ya después siempre, ¿no? Entonces, al adquirir estos espacios, las clases obreras, la iglesia se ve molestada, porque, bueno, sabemos que para la iglesia no está bien de tener esas estructuras sociales ya establecidas, ¿no? Ajá, porque es o sea, la iglesia tiene como que su jerarquización de la sociedad. Ajá. Y ahí nadie lo puede tocar, ¿no? Entonces sí era como que démosle al pobre, pero tampoco hay que darle tanto porque luego se manifiestan y luego hay tipo de movimientos obreros en los que como los calificaron de tiradores, de mugrosos y de eso, no, los intelectuales o los conservadores católicos no les gustó este carácter obrero que estaba teniendo el peronismo. Entonces yo pensé cuando recién escuché como de que mucho apoyo al obrerismo, como que entonces podría haber como que ideas comunistas en ese gobierno, pero para nada. Obviamente, como ya dijimos, todos los países de Latinoamérica estaban como muy excepto Cuba, ¿no? Ya después estaban muy afín con la cabeza del capitalismo que era Estados Unidos, entonces no apoyaban el comunismo para nada, ni nada que se le pareciera, ¿no? Entonces eso está súper descartado. Entonces... Otro de los conflictos que con la Iglesia Católica fue la llegada de nuevas religiones a Argentina, que puede ser el protestantismo, que llega con una visión fuerte, ¿no? Entonces, la Iglesia Católica decía, bueno, que sí haya este tipo de religiones aquí. Sí quieren, pero allá lejos. Solo con extranjeros, no, que con los argentinos no se meten. Pero, y de hecho eso fue lo que más le molestó a los católicos, a la iglesia en sí, porque ellos creían responsables al Estado de defender su religión nacional, que era el catolicismo, y vieron que el peronismo estaba como muy pasivo en ese tema, como que permitía el avance, y más por lo de que pasó con el pastor Hicks, ¿no? ¿Podrías decirnos brevemente, porfis? Cuando llegó el pastor Hicks, era el que sanaba a los enfermos, que curaba. Entonces las ambulancias salían de la Fundación Eva Perón, para que este pastor los curara. Entonces para la gente no era como otra religión, sino más bien era el pastor que hacía milagros, y no lo veían tanto como una religión, y obviamente se hizo súper popular, que fue otro conflicto. Pero pues, o sea, la iglesia veía cualquier otra manifestación religiosa como una religión disidente, y eso indignaba demasiado a la iglesia, ¿no? Yo creo que, bueno, la autora Bianchi llega como que a la conclusión de que realmente eso fue como el conflicto más grande. Ajá. El que el Estado no fuera defensor de la religión tradicional, de la religión nacional de los argentinos. Sí. Otro problema muy importante, yo creo que es el que más molestó, fue la veneración hacia las figuras políticas. Ahí es cuando ya el conflicto estaba muy avanzado, y creo que nos dice la autora, concluye que es el principal, ¿verdad? Es el principal, sí, porque ya, o sea, el peronismo se metió en la enseñanza, en el adoctrinamiento, creo que ya lo mencioné, ¿no? De los niños, sí, y nos recordó mucho a lo que los libros que tú ya mencionabas, como que al nazismo, ¿no? Como se exaltaba la figura de Hitler. La veneración y todo lo que también se le decía a Eva Perón, ¿no? Se le hacían altares, se le hacían oraciones, también se les escribían oraciones.
como si fuera otra figura religiosa. Sí, como más que la política. beatificaron. Ajá. Ajá. Entonces, pues bueno, podríamos decir muchísimo más de este tema, pero tenemos un tiempo estimado, entonces creo que ya nos pasamos. Y la verdad, a mí me dio mucho gusto hablar contigo sobre este tema. Yo lo quería hacer personalmente así, para como que fuera más diálogo, no tanto como que... Una plática y que Ajá. no se hiciera tedioso, a lo mejor estar exponiendo un tema. Aparte reforzamos más esto porque pues tú y yo lo expusimos en la escuela y se nos habían... reseña Ajá, de pero mismo aparte texto. se nos habían olvidado detalles y cuando uno platica otra vez como que ya no vas cayendo más en cuenta de cosas sí. y todo lo que... Nos complementamos Ajá. así como el peronismo y el catolicismo. Ajá, entonces consideramos también... ¿Tú qué eres? ¿Catolicismo o peronismo? Yo peronismo. Yo el catolicismo, ni modo. sí. Pero pues Yo no quiero ser católico. así nos complementamos. Ajá. Pero esperamos que esto sea de su agrado, que no les aburra, porque sabemos que hoy nomás nosotros decimos que estudias historia y todo el mundo se duerme, Ajá. ni siquiera nos dejan continuar. Pero pues muchas gracias por acompañarnos. Les compartimos nombres de los autores que ligamos y de la autora principal de la que hablamos para que si ustedes están interesados en este tema no duden en buscarlos y esperamos seguir haciendo lo mismo, pero ya con 2 micrófonos porque pues... Sí. Porque yo me adueño. ¿No te quieres presentar? Presentarme, amigo, ya me presenté. No es cierto. Síganme en Instagram. Síganos en Instagram. Bueno, muchas gracias, bye.